mercados en la jornada de este lunes. Tiempo, por tanto, para abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos a esta hora con Araceli de Frutos, es fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, un miércoles más nos levantamos con la mirada puesta ya en lo que va a ser la noticia del día a última hora de la tarde. Va a ser Jerome Powell, va a ser la Reserva Federal. Esa esperada subida de tipos, esta vez algo más atenuada, de 50 puntos básicos es lo que se espera, y que llega tras ese dato de inflación que da un cierto respiro. Araceli, ¿qué tenemos que esperar? ¿Cuál va a ser, hacia dónde puede apuntar ese discurso de Jerome Powell, pese a haber visto por quinto mes rebajarse el nivel de los precios que aún así siguen azotando de manera importante? ¿Cuál va a ser ese escenario? Pues el mercado al principio, después de la relación del dato de IPC de ayer, yo creo que espera un mensaje ligeramente dovish. Es decir, pues de relajación de los tipos de interés. No obstante, yo creo que tampoco se fía mucho, dado la recogida también de beneficios después de esos aumentos en el día de ayer en el mercado, ¿no? Empezamos con ese dato de IPC, mejor de lo esperado, y bajando el ritmo de subidas de tipos por segundo mes consecutivo en Estados Unidos. Los mercados se fueron en torno al 3% de subida, pero al final acabaron en Estados Unidos relajándose esas subidas, ¿no? A la espera un poco de la reunión del día de hoy. Que nos sorprenda con un mensaje un poco más duro, ¿no? Lo cierto es que tenemos 2 meses consecutivos de recorte de subidas de tipo de IPC, de precios ahí en Estados Unidos. Parece que las subidas de tipos de interés están teniendo su efecto. No obstante, aún en el dato de IPC de ayer, si se desglosa, y los distintos analistas así lo comentan, todavía nos queda esa inflación de segunda ronda, que sería el aumento de los salarios, ¿no? Todavía ese aumento de los salarios no se ha producido y podría generar o estabilizarse este IPC o venir nuevas subidas de inflación, ¿no? Esto lo monitoriza muy de cerca, no solamente los precios del consumo, sino sobre todo el mercado de trabajo, y eso daría alas, entre comillas, a la Reserva Federal para seguir en este control de tipos de interés y de inflación y ir subiendo moderadamente los tipos durante las próximas reuniones. Esta es la última del año, se descuenta, está muy descontado que subirá 50 puntos básicos, y desde diciembre no tendremos otra reunión hasta el 1 de febrero, que ahí, después del dato de IPC de ayer, se disparan un poco las perspectivas, ¿no? Hay analistas que están ya diciendo que ahí parará la Reserva Federal de subir tipos, otros subidas de 25 puntos básicos, e incluso casas de análisis que ayer se descontaron diciendo que para la segunda parte de 2023 vendrían caídas o bajas de tipos de interés entre 2 y 3 bajadas para finales del 2023 por parte de la Reserva Federal. O sea que el abanico ahora de posibilidades está bastante abierto. Esperemos que el mensaje de Powell hoy sea tranquilizador para los mercados y lo que esperan los mercados, y que tengamos un fin de año tranquilo y en verde, ¿no? El fin de año ya queda poco, pero tenemos esa cita evidentemente con Jerome Powell, que es el primero en hablar. Es verdad que hay otros muchos bancos centrales, pero nosotros la mirada la tenemos puesta después de Powell en lo que vaya a decir Christine Lagarde el jueves. También decisión de tipos, a ver qué pasa con esa visibilidad macroeconómica de una Europa que parece difícil que se escape de la recesión el año que viene, y en la que la inflación está también en niveles que continúan en unos niveles disparados. ¿Qué podemos esperar también y de qué manera puede afectar lo que diga Jerome Powell en la decisión de mañana del Banco Central Europeo? O en esta ocasión la decisión prácticamente ya está tomada y no va a afectar demasiado esa moderación en el discurso de Powell.
Bueno, el Banco Central Europeo el jueves tenemos Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra. Para los tres bancos centrales, incluido la Reserva Federal, se descuenta al mercado 50 puntos básicos de subida de tipos, ¿no? Respecto al Banco Central Europeo, sí que parece un poco la estela de las subidas que ha tenido la Reserva Federal. Aquí, como bien dices, tenemos un riesgo mayor de recesión para el año que viene. A diferencia de Estados Unidos, que en Estados Unidos parece que la economía es resistente a estas subidas de tipos. Aquí en Europa la inflación o la ola de inflación que tenemos es más inflación de oferta más que de demanda que tienen Estados Unidos. Por ello, esa subida de tipos de interés nos dañaría más a la economía y nos llevaría a una pronta recesión, ¿no? Dado que nuestra inflación es, sí, inflación provocada por los excesos monetarios. En ese sentido sí que tendrían que subir los tipos de interés y retirada de balance, de compras de balance por parte del Banco Central Europeo, pero la otra parte muy importante es inflación de oferta que nos viene por estos incrementos de los precios del crudo y también por esa revalorización que ha tenido el dólar frente al euro, que también de alguna manera obliga a estos aumentos de tipos de interés, ¿no? Y bueno, en estos últimos movimientos que ha tenido el euro-dólar nos vendría beneficiando, ya que, como siempre recordamos, la energía se compra en dólares y ahí nos venía bastante mal esa valorización que tenía el euro frente al dólar. Sí es verdad que Lagarde se ha dicho que el Banco Central Europeo su objetivo no es controlar la divisa, pero en cierto sentido con estas subidas de tipos de interés sí que se controlaría. Una segunda idea sería esa, que nos vendría bien, con lo cual 50 puntos básicos para el Banco Central Europeo. Esperemos que también Lagarde dé un mensaje bueno, pues tranquilizador a los mercados, y los mercados al final están muy pendientes de en estos últimos días pues de estas reuniones de los bancos centrales. Si vemos la inversión a largo plazo, que aquí también estamos focalizados en ello, pues lo que tendríamos que ver son bueno, las consecuencias y estar en sectores y en valores que se adecúen bien a este entorno inflacionista y de ralentización del crecimiento, ¿no? Pero en volatilidad, en los últimos días del año, esperemos mensajes tranquilizadores de todos los bancos centrales para acabar bien el año, ¿no? Me he levantado muy optimista. Pues bueno, veremos a ver esas grandes citas que apenas nos quedan horas entre las de hoy y las de mañana. Lo veremos, lo comentaremos y todavía nos quedan un par de desayunos antes de despedir el año. Como siempre, como suele ser cada miércoles, Araceli Frutos, fundadora de Araceli Frutos y asesora del Fondo Laja Inversiones. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros, feliz negocio. Y nosotros hacemos una